Sí, brevemente, para reiterar lo que se ha escuchado aquí con el resto de los portavoces, ¿no? La contaminación en Asturias es un problema, es uno de los principales problemas para Asturias. Es un problema de salud, como ya se ha dicho aquí en muchas ocasiones, y creemos que pues la moción que presenta Izquierda Unida va en la línea de al menos intentar atajar esta cuestión, ¿no? Lo ha dicho el portavoz: prevención, vigilancia e inspección. Y habla de planes de calidad. Es verdad, los planes de calidad ya tenían que haber sido revisados están revisados con tardanza. Ya tendrían que estar claramente aprobados unos nuevos planes de calidad. El apantallamiento, todos sabemos lo que ha pasado y lo que sigue pasando con las crisis de contaminación que ocurren en Gijón. Y lo cierto es que los planes de calidad del aire, como digo, también no han tenido pues los resultados que todos esperamos. En todo caso, sí apoyaremos pues todas estas cuestiones que creo que redundan en el grave problema, en buscar soluciones a un grave problema que es la contaminación en Asturias. En todo caso, sí le pediríamos al grupo proponente una votación por puntos en relación al punto 7, no porque estemos o no estemos de acuerdo en la cuestión, digamos, de la primera parte de ese punto, sino que porque el hecho de asociar todo lo que es un plan autonómico de transporte relacionado con un proceso de configuración de un área metropolitana central en el que todos sabemos lo que está pasando con el área metropolitana, con un oscurantismo, con una poca transparencia y que no se sabe ni cómo, ni cuándo, ni dónde está ahora mismo ese proyecto. En ese sentido, le pediremos al grupo proponente la votación por puntos de este punto separado. Muchas gracias. Gracias.